Bueno, si queréis esta mañana vamos a hacer una lectura. De hecho, vamos a hacer dos lecturas. Os invito a que nos pongamos en pie para hacer estas lecturas. En primer lugar, vamos a leer en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, solamente un versículo. Y luego saltaremos al último libro de la Biblia, que también fue escrito por Juan, y leeremos allí un par de versículos, 1 y medio. Bien, Juan capítulo 1, ya lo tenemos todos. Amén. Juan 1, vamos a leer solamente el versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5. Es fácil porque está al final de la Biblia. Y leemos a partir del versículo 5. 5:5. Dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. 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 Podemos tomar asiento, hermanos. Aleluya. No es por casualidad que en las crónicas de Narnia, Aslan es un león. No sé si lo sabéis, pero C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia, era un hombre cristiano y tenía un profundo conocimiento del Evangelio y del cristianismo. Y cuando decidió escribir las crónicas de Narnia, aunque parezca que sean libros para niños, tiene una profunda enseñanza. Y Aslan es el león porque Aslan es tipo y figura de Cristo. Y si lo lees, o ves la película, te percatas enseguida de la fuerte simbología que hay en sus crónicas. Pero también, fíjate que Cristo, además de león, aparece como cordero. La famosa canción de C.S. Lewis, El Cordero y el León, habla de esta paradoja. ¿Cómo puede ser que Jesús sea a la vez cordero y león? ¿Cómo puede ser a la vez hombre y Dios? ¿Cómo puede ser a la vez sumo sacerdote y sacrificio? Pero ahí está la belleza de la verdad más grande que podemos llegar a conocer. Por eso estoy entera y perdidamente enamorado de la persona de Cristo Jesús, porque no hay nadie como Él, nadie. Todavía recuerdo en mis días universitarios, ya sé, del siglo pasado, por primera vez yo me senté con algunos compañeros de clase para leer detenidamente el Evangelio de Marcos y comentarlo entre nosotros. Los que no habíamos leído antes la Biblia, sino que en nuestra mente se mezclaban fragmentos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento sin orden ni sentido, al leer el texto de Marcos en una hoja limpia, sin capítulos ni versículos, nos quedamos todos absolutamente asombrados por la maravillosa persona de Jesús. Asombrados. Pareciera que el mundo fuera un juguete en sus manos. Sanaba enfermos, liberaba a endemoniados y ni siquiera huía de los leprosos, sino que los tocaba y los sanaba. Luego sana a un paralítico y le dice que sus pecados le son perdonados. Luego reprocha a los líderes religiosos de su tiempo porque no le permitían sanar a la gente en sábado. Luego imparte unas enseñanzas en forma de parábola que todavía hoy nos sorprenden y aprendemos grandes lecciones de ellas. Luego calma la gran tempestad, de manera que su voz predominaba sobre el rugido
del viento y las olas. Luego resucita a una niña muerta, alimenta a 5.000 personas en medio del desierto y camina sobre el mar. Pero ¿quién es este hombre? Yo me preguntaba, ¿quién es este hombre? Este hombre, llamado Jesús de Nazaret, es el Cordero y el León de que habla toda la Biblia. Y hoy vamos a centrarnos en estas dos figuras, para intentar conocerlo un poco mejor, porque no hay conocimiento más elevado que el conocer a aquel que es el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá. Porque además ese conocimiento nos puede llevar a conocer incluso mejor nuestra propia identidad. Empecemos por la primera figura. ¿Por qué Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para entenderlo hay que conocer un poco la historia del pueblo de Israel, porque recordemos que tanto Juan como Jesús eran judíos. Así que estas palabras no las podemos sacar de su contexto histórico dentro del pueblo de Israel. Para nada. Aunque la traducción de Cordero de Dios al latín es Agnus Dei, no debemos asociar este concepto a un rito u oración católico-romana, que es muy posterior. El concepto de Cordero de Dios encuentra sus raíces en la historia del pueblo de Israel. De hecho, en el mismo Pentateuco, los primeros 5 capítulos de la Biblia. En el segundo libro de ese Pentateuco, llamado Éxodo, nos enteramos de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto. Entonces Dios llamó a Moisés y lo envió con señales y prodigios para liberar al pueblo de su esclavitud. De hecho, Dios envió sobre el pueblo egipcio 9 plagas a fin de convencer a Faraón para dejarlos marchar. La plaga de sangre en el río, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga de muerte sobre el ganado egipcio, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas y la plaga de tinieblas. 9 plagas en total. Y quiero recalcar la historicidad de estas plagas. No son fábulas ni simples alegorías para nuestra enseñanza, aunque enseñanza tienen, pero fueron realmente ocurrieron. Estas plagas sucedieron, así como todos los hechos que podemos leer en la Biblia. Y los escritores bíblicos simplemente se limitaron a describir con todo lujo de detalle lo que ocurrió en cada ocasión. Algunas cosas quizás cueste creerlas, otras quizás cueste entenderlas. Pero ¿acaso nuestras limitaciones humanas son un impedimento para la soberana actuación del Creador del universo? ¿Podemos nosotros limitar lo que Él hizo o lo que va a hacer? Si Dios pudo crear el universo de la nada, ¿no le sería posible intervenir en la historia de la humanidad como quiera y cuando quiera? Por supuesto. Pero el hecho de que tú no lo hayas visto no significa que no sucedió. Y el hecho de que tú no lo entiendas no significa que no tenga sentido en la mente divina. No restemos a la Biblia su historicidad, porque sería un agravio irreparable. Así pues, volviendo a las 9 plagas que Dios hizo caer sobre Egipto, a pesar de esas demostraciones de la voluntad de Dios para su pueblo Israel, Faraón no les dejó marchar. No les dejó marchar. Pareciera que sí en un momento dado, pero no les dejó marchar. Por tanto, Dios tuvo que enviar una 10ª plaga sobre el pueblo egipcio. Y aquí es donde el Cordero juega un papel clave en la liberación del pueblo. Porque la plaga número 10 era una plaga de muerte. Una plaga de muerte. En una sola noche, Dios iba a pasar por medio de todo el territorio egipcio y iba a matar a todos los primogénitos. Pero Dios le dio instrucciones claras. Instrucciones claras a Moisés para librar al pueblo de Israel de esa mortandad. Cada familia debía reunirse en casa, tomar un cordero de un año, un cordero sin defecto,
sacrificarlo por la tarde, asarlo a fuego y comerlo. Asimismo, debían tomar la sangre de ese cordero y con ella manchar o marcar los postes y el dintel de la casa donde estaba reunida la familia. Así, cuando Dios recorría todo Egipto esa noche para tomar la vida de todos los primogénitos, al ver la sangre del cordero en la puerta, allí pasaría de largo y no entraría para dar muerte en esa casa. Eso es lo que significa Pascua, pasar de largo. Y por eso se le llama el cordero pascual, porque la sangre de ese cordero es la señal por la que Dios pasó de largo y no hirió con muerte a los habitantes de las casas hebreas señaladas con la sangre del cordero pascual. Esa 10ª plaga fue la definitiva, porque entonces Faraón quiso que se marcharan de Egipto. Y así pudieron emprender el largo viaje hacia la tierra prometida, pero esa es otra historia. Fíjate, Dios hizo todo esto. Hizo todo eso para que años más tarde pudiera señalar a otro cordero sin tacha ni defecto. El cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. El cordero cuya sangre sería vertida para librarnos a nosotros de la muerte eterna y de la separación de Dios. Porque el problema universal del hombre es que vivimos en esclavitud. Igual que el pueblo de Israel en Egipto. Vivimos en esclavitud. Pero no es una esclavitud de grillos, de cadenas y de labor forzada. Es una esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado. Porque el hombre natural está esclavizado por el pecado. El deseo de hacer bien está en el hombre, pero la capacidad de hacerlo no está en él. Por mucho que el hombre quiera dejar de pecar, no puede hacerlo por sí mismo. Por eso hay tanta violencia en el mundo, tanta pornografía, tanta industria contaminante, tanto engaño, tanta injusticia, tanto mal. Dios dice de los hombres en general, en Génesis, que todo el designio de los pensamientos, del corazón de ellos, era y es de continuo solamente el mal. Y ninguno, absolutamente ninguno, podemos decir que somos libres de pecado. ¿Acaso alguno pudo tirar una piedra contra una mujer adúltera cuando Jesús dijo, el que de vosotros estéis sin pecado sea primero en arrojar la primera piedra contra ella? No, ninguno, porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. Y asimismo dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De modo que todo hombre y toda mujer es esclavo o esclava del pecado. Pero Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que nos puede liberar de la esclavitud del pecado, porque su sacrificio perfecto es universal, aplicable a todo hombre y a toda mujer, sin importar la raza, clase social, edad o cualquier otra característica. Pero para eso hay que aplicar su sangre sobre los postes y el dintel de nuestro corazón. Es decir, hay que tomar la decisión de reconocerlo a Él, a Jesús, como Cordero de Dios, creer en su perfecto sacrificio y decidir aceptar su soberana voluntad en nuestra vida. Solo así podemos tener vida eterna y ser salvos de toda condenación. Así es que si hay alguien aquí esta mañana que todavía no ha tomado esa decisión, que no se vaya de aquí sin hacerlo, porque solo hay un Cordero de Dios, y como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, a que podamos ser salvos. Amén. Ahora, hay otra característica del Cordero de Dios que debemos de considerar, porque el Cordero es un animal tierno, dócil, ¿verdad? De hecho, no se conoce en ninguna sociedad en todo el mundo que le haya atribuido al Cordero una simbología negativa. Se le conoce como un símbolo casi universal de dulzura, inocencia, pureza, mansedumbre. Bueno, ya hemos visto las características de inocencia y pureza, por cuanto Jesús es el único hombre que vivió una vida perfecta, sin pecar, como
Como dice el autor de la Epístola a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Claro, si Jesús no hubiera sido perfecto, su sacrificio no habría sido válido para perdonar nuestros pecados. Pero Dios mismo dice desde el cielo, da testimonio de Él, diciendo, justamente después de ser bautizado por Juan, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por tanto, ese aspecto de Cordero sin defecto es importante por su idoneidad para ser el sacrificio pascual que nos libra de la esclavitud de pecado. Pero, ¿qué hay de esa otra característica del Cordero? ¿Qué hay de su docilidad, de su mansedumbre? Pues fíjate que Jesús mismo diría, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo se describe a sí mismo como cordero manso y humilde de corazón. Y no solo eso, sino que nos invita a nosotros a imitarlo y a hacer como Él. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, dice. ¿Sabéis lo que es un yugo, verdad? Sí. Es una especie de madera con dos hendiduras para unir a dos animales de carga a fin de que puedan tirar juntos de un arado o de un carro. De manera que Jesús nos invita a compartir su propio yugo. Su yugo, no el nuestro, es su yugo. ¿Y cuál era su yugo? ¿Cuál era el yugo de Jesús? Su yugo era el de hacer la voluntad de su Padre Celestial. Porque Jesús nunca se rebeló contra la voluntad del Padre, sino que se sometió con suma mansedumbre y humildad, hasta el punto de que incluso fue a la cruz en obediencia al Padre. Y todo aquel que invoca a Jesús como Cordero Pascual de su alma, también debe compartir su yugo en absoluta mansedumbre y humildad para poner por obra la voluntad de Dios en su vida. Porque Jesús no solo quita nuestra culpa delante del Padre, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que nos capacita para vivir una vida de mansa obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado de compartir ese yugo de obediencia al Padre? Paz, descanso, satisfacción. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay descanso en el pecado, no hay limpieza de conciencia, no hay tregua de sentimiento de culpa, no puedes dormir tranquilo. Solo hay descanso, paz y satisfacción cuando compartimos el yugo de Jesús, aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida y la ponemos por obra con todas nuestras fuerzas. De manera que Jesús, como Cordero de Dios, quita nuestro pecado y se convierte en un Cordero al que debemos imitar, en toda mansedumbre a la voluntad de Dios, a fin de que tengamos paz, descanso y satisfacción para nuestra alma. Bien, basta lo dicho con respecto a la primera figura, la figura del Cordero. Pasemos a la segunda, la figura del león. Como hemos leído en Apocalipsis 5:5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí viene esa referencia a la tribu de Judá y al rey David. Pues viene de una profecía. Una profecía de que Jacob, cuyo nombre también es Israel, profirió sobre sus hijos poco antes de morir. El capítulo 49 de Génesis empieza así. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces tuvo Jacob palabras proféticas para las familias de Rubén, Simeón, Leví y todos sus hijos. Y cuando llegó al turno de Judá y sus descendientes, fijaos lo que dijo: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
Bueno, dijo más, pero esto es suficiente para nuestro propósito esta mañana. Por 3 veces, Jacob utiliza la figura del león para describir a Judá y a sus descendientes, su linaje. Jacob no utiliza esa metáfora para ningún otro hijo suyo, solo Judá. A Isaacar, por ejemplo, lo compara con un asno, y a Neftalí con una cierva, pero solo a Judá se le compara con la figura del león. Y se asocia esta figura con la autoridad que los descendientes de Judá tendrían dentro del pueblo de Israel. No será quitado el cetro de Judá ni al legislador de entre sus pies. Porque claro, en el reino animal, el león es el rey, ¿verdad? Hasta hay un musical llamado Rey León. Porque el león es figura inequívoca de autoridad, realeza, poder, fuerza. Y la figura del león queda asociada para siempre a la casa de Judá, porque la línea real, la línea mesiánica, queda centrada en su descendencia. ¿Y quién fue el descendiente más insigne del linaje de Judá unos 600 años más tarde? David. David es el rey por excelencia en el linaje de Judá, el león vencedor de todos los enemigos del pueblo de Israel, empezando por el gigante Goliat. De hecho, se cree que la bandera de la tribu de Judá, y en particular de la casa de David, tenía la imagen de un león. Pero si David pudo ser ese rey victorioso, es porque corría por sus venas la sangre real, la sangre del león que había de venir. Porque la raíz de David era el león Mesías, el león prometido. Fíjate que en la profecía de Jacob aparece ese nombre mesiánico, Silo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Y la palabra Silo significa literalmente descanso. Porque el león Mesías, el león prometido, es aquel que nos da verdadero descanso por medio de su victoria gloriosa. Fijaos, no fue hasta unos 1000 años después de la muerte de David que nació aquel león prometido, aquel Mesías, aquel rey victorioso llamado Jesús de Nazaret. Pero la suya no fue una victoria militar como David y como esperaban los judíos. Jesús no blandió una espada de hierro como David para sojuzgar a los enemigos. La espada que Jesús blandió fue la propia palabra de Dios. Esa fue su espada. Cuando el diablo vino a tentarlo en el desierto por 3 veces, Jesús le respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Y fue por su palabra. Fue por su palabra que los enfermos fueron sanados, los endemoniados liberados, la tormenta apaciguada y los hipócritas reprendidos. Jesús tomó la victoria sobre Satanás y sobre el mundo, como nadie antes ni nadie después de él. Porque Jesús es el gran rey victorioso, el gran león vencedor que vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra. Pero su mayor victoria, creo que vais a coincidir conmigo, fue la que se produjo al 3er día después de morir como cordero inmolado. Su victoria sobre la tumba, porque Jesús se levantó invicto sobre la muerte y resucitó para no volver a morir jamás. Esa es la victoria a la que el anciano se refería cuando le dijo a Juan: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es el león vencedor que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Pero mientras se predique el evangelio de salvación a toda criatura, como Él nos mandó, Él mismo nos comisionó, Jesús no va a imponer su autoridad sobre nadie, sino que dejará que la gente escoja entre su señorío y el señorío del pecado. Todos podemos tomar esa decisión libremente. Así que todos debemos escoger quién va a reinar, quién reina en nuestras vidas. Si Jesús quien promete descanso para nuestras almas, o si nosotros mismos vamos a ocupar el trono en nuestro corazón, porque nosotros por nosotros mismos
No podemos vencer la muerte, ni siquiera podemos vencer el pecado que nos esclaviza. Así que elijamos bien quién va a reinar en nuestra vida, porque es una cuestión de vida o muerte. Y fíjate, si elegimos dejar que ese rey victorioso, ese león prometido, el león de la tribu de Judá, reine en nuestras vidas, entonces Dios comparte con nosotros su victoria. No la nuestra, su victoria. El apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí está nuestra victoria sobre la muerte. Una resurrección gloriosa después de que este cuerpo sujeto a corrupción sucumba a los procesos naturales. Por eso Pablo puede escribir también, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque si nosotros somos hijos del gran rey, entonces somos cachorros de león y nuestra victoria sobre la muerte es tan segura como fue la de él. Pero nuestra victoria no se limita solamente a la resurrección futura de la muerte, sino que podemos evidenciar nuestra nueva naturaleza de león en vida. El apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en este capítulo Pablo está hablando de la lucha entre la carne y el espíritu, entre vivir en pecado y vivir para agradar a Dios. De manera que todas estas cosas se refieren a todas las decisiones de nuestra vida cotidiana, todas las actitudes que adoptamos frente a las circunstancias y todas las luchas que lidiamos con el diablo, el mundo y la carne. Pero podemos ser más que vencedores porque la victoria que el león de la tribu de Judá ha ganado es también nuestra victoria. El pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas, sino que el dominio lo tiene el león que ha vencido al pecado, al diablo, al mundo y a la muerte. Y como cachorros de león, quiero decir que no tenemos que tampoco amilanarnos ante las acechanzas del mundo, sino que podemos hacerle frente a todas las acechanzas del mundo, que no son pocas. Porque os digo que en la Agenda 2030 de este mundo está la estrategia de infiltrarse en la iglesia. Sí, quieren infiltrarse. Y quieren infiltrar, por ejemplo, la ideología de género en nuestras congregaciones. Ya existen Biblias con el arcoíris del colectivo LGTB que puedes comprar en Amazon. Una supuesta Biblia gay-friendly, es decir, con tendencias homosexuales que no se basan en los escritos originales, sino que tergiversan los textos para decir lo que quieren escuchar. Hermanos, tenemos que luchar como cachorros del león de la tribu de Judá para no permitir que la iglesia sea influenciada por el mundo. Todo lo contrario, la iglesia tiene que influenciar al mundo, porque nosotros somos o debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Concluyo ya haciendo de nuevo referencia a la paradoja que mencioné al principio. ¿Cómo puede ser que Jesús sea a la vez cordero y león? Pues ya lo han visto. La figura del cordero nos habla de su muerte como cordero pascual a fin de liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la figura del león nos habla de su victoria sobre la muerte mediante su resurrección al tercer día. Una victoria que Él quiere compartir con cada uno de nosotros. Y la paradoja desaparece por completo cuando entendemos que las dos figuras nos hablan de lo mismo, de ser libres del pecado, siendo mansos a la voluntad de Dios y victoriosos sobre las artimañas del diablo, el mundo y la carne. Porque en definitiva estamos llamados también nosotros a ser corderitos y leoncillos. Porque nuestra mayor meta en esta vida es ser hechos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Esa es nuestra mayor meta. No hay meta mayor que cristiano pueda aspirar. Pablo escribe angustiado a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la meta. Es la meta, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros.
que seamos mansos y humildes de corazón como Él, pero a la vez teniendo autoridad sobre el pecado y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, como dice Pablo en los Corintios. De hecho, Pablo llega a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque, repito, no hay mayor meta en esta vida que ser hecho a imagen y semejanza del Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. Que esa sea nuestra meta, sin importar el precio que tengamos que pagar. Porque la recompensa es mucho más grande que cualquier precio que podamos pagar. Que Dios os bendiga. Amén. Me vais a permitir que antes de cantar lea un texto que todos conocemos, pero es de mis favoritos. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Has oído tal vez que el Mesías ya vino, dice en su palabra, vino para perdón. Estuvo entre nosotros, predicando el bien. Podemos tener vida para siempre con él. El Cordero de Israel fue inmolado y el altar con su sangre fue manchado para quitar dolor y mal y vida eterna. La salvación llegó hasta aquí. Dios dio a su único Hijo por ti, Cristo el único, Yeshua es él. Aún los profetas hablaron del Mesías, de su muerte en la cruz, para darnos la vida. Rompimos la ley y aún así por nosotros pagó. Y podemos tener vida por su muerte en la cruz.
Eso hay de ser. Y así que, hermanos, no sigáis con la duda. Somos todos uno y necesitamos su ayuda. Al Cristo marcamos, mas aún así por nosotros murió. Y podemos tener vida